temáticas. Estos 17 objetivos los podríamos sistematizar que recorren las 3P, la P de población, porque hace foco y centro en las personas, la P de planeta, porque tiene todo el tema del cuidado del medio ambiente, la P de prosperidad económica, porque los temas de crecimiento y desarrollo son muy relevantes. Voy a centrarme en el ODS 5, porque el ODS 5 es el central del mandato de ONU Mujeres, que es el que tiene que ver con la igualdad de género. Y este ODS tiene 6 metas. La primera tiene que ver con terminar todas las formas de discriminación, y se refiere sobre todo a la legislación, que aún en muchos países es legislación discriminatoria hacia las mujeres. Por ejemplo, países que no permiten a las mujeres trabajar, que no permiten conducir, que no permiten, ¿no?, en muchos casos que precisan aún tener como ese permiso de sus parejas, de sus esposos. En segundo lugar, la meta que tiene que ver con la violencia tanto en el ámbito privado, sobre todo parejas y exparejas, y en el ámbito público, que no solo es la calle, sino también las redes sociales, por ejemplo. En tercer lugar, eliminar todas las prácticas perjudiciales, que en esta región no tenemos alguna de esas prácticas que están enumeradas allí, como la mutilación genital femenina, que sí existe como en 30 países de África, pero sí hay casos de matrimonio infantil y matrimonio forzado. La meta número 4 tiene que ver con reconocer y valorar el trabajo de cuidados, ¿no?, que es por lo general un trabajo que recae solo en las mujeres. En quinto lugar, y creo que es la meta que tiene más que ver con REDME, es la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades en la toma de decisiones en todas las esferas de la vida. Y la última meta tiene que ver con los temas de salud sexual y reproductiva. Entonces, dicho esto, les cuento brevemente, para presentarles ONU Mujeres, es una agencia de Naciones Unidas, y tenemos presencia en 132 países en el mundo, y tengo un video para contarles en 2 minutos lo que hacemos en Uruguay. ONU Mujeres es la agencia de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. La igualdad implica el reconocimiento de los mismos derechos y oportunidades para todas las personas, sin discriminaciones de ningún tipo. Como defensora a nivel mundial de los derechos de las mujeres, ONU Mujeres fue establecida para acelerar el progreso que conllevará a mejorar las condiciones de vida de mujeres y niñas y para responder a las necesidades que enfrentan en el mundo. En Uruguay, ONU Mujeres cuenta con una oficina que desarrolla su trabajo con base en las prioridades nacionales. En cumplimiento de los tratados internacionales, estas áreas son empoderamiento económico, erradicación de la violencia y liderazgo y gobernanza. A través de la asistencia técnica, el fortalecimiento de capacidades, la construcción de redes y la gestión del conocimiento, buscamos promover los derechos de todas las mujeres en el país, así como incidir en el avance hacia la igualdad. Para ello, nos regimos por normas internacionales y regionales, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la Convención de Belém do Pará y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ¿Con quiénes trabajamos? Con los 3 poderes del Estado, la sociedad civil, la academia, el sector privado, otros organismos de cooperación internacional y con las demás agencias del sistema de las Naciones Unidas. Desde ONU Mujeres promovemos iniciativas de la sociedad civil y contribuimos al fortalecimiento de las organizaciones de mujeres. Además, impulsamos el cumplimiento de la Agenda 2030, la cual contempla 17 objetivos de desarrollo sostenible. Uno de ellos, el número 5, corresponde a la igualdad y el empoderamiento de las mujeres, objetivo clave y transversal que no solo contribuye a un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para el desarrollo inclusivo y sostenible. Construir un futuro más justo y más igualitario es nuestra meta. Somos ONU Mujeres. ONU. Bueno, esta primera parte era un poco la presentación institucional de ONU Mujeres y el marco de desarrollo, el nuevo paradigma que está imperante y que acordaron 193 países. Voy a contarles ahora muy brevemente los nudos estructurales de la desigualdad, y para eso hacer referencia, para saber cómo estamos ubicados en el ranking,
hay un ranking que es el ranking del Foro Económico Mundial, que mide 4 ejes: las brechas en educación, las brechas en salud, en economía y en participación política, y por lo general se mide año a año. Lo que está bueno de este ranking es que lo que mide es la dispersión, la distancia que hay entre los valores en esas 4 áreas entre hombres y mujeres. Es decir, que no mira el nivel, sino que mira la brecha que hay. Y por lo general, se mide año a año, todos los años los países que quedan, el top 5, digamos, del ranking, son países nórdicos, que son los más avanzados en el tema de esa igualdad entre hombres y mujeres, y los países que quedan en los últimos lugares son los que están allí, y como vemos, el último país a nivel global que rankea es Afganistán, que bueno, todos sabemos que además las condiciones hacia las mujeres recrudecieron este año. Entonces, si miramos cómo está ubicado Uruguay, bueno, Uruguay está ubicado en cuanto al ranking del Foro Económico Mundial en el número 85. Y ahí están el resto de las posiciones para los países de América Latina, para que ustedes tengan una idea. O sea que si en Uruguay nos creíamos que somos muy igualitarios, podemos ver que esa brecha no se mide el nivel, sino que esa distancia de cómo ranquean la batería de indicadores, tanto en economía, en educación, en salud y en política, no estamos demasiado bien en la región y en el mundo. ¿Cuáles son, si tuviéramos que resumir los 4 principales problemas que tenemos en Uruguay, y por lo general son los problemas que tiene la región, y le llamamos nudos estructurales de la desigualdad, porque son características que están muy arraigadas? Son, en primer lugar, la desigualdad económica. En el ámbito laboral hay muchísima desigualdad en cuanto a lo que son las tasas de participación de las mujeres en el mercado de trabajo y las tasas de participación de los hombres. Para que tengan una idea, la tasa de participación de los hombres es más del 70%, y en cambio de las mujeres es de 54%. Entonces hay entre 15 y 20 puntos porcentuales de distancia entre lo que participan en la economía los hombres y las mujeres. Y para que tengan una idea, en los países con mayores niveles de igualdad, las mujeres llegan a tasas de actividad del 65, el 70%. Es decir, que hay un potencial para aumentar la participación de las mujeres en la economía enorme. Pero además tenemos otros indicadores de desigualdad económica que tienen que ver con el recurso, el acceso a los recursos económicos, como puede ser la propiedad, ¿no? ¿Quiénes son propietarios de los medios de producción, de las tierras? ¿Cómo es el acceso al crédito por parte de las mujeres, que acabamos de hacer un estudio ahora para Uruguay? Hay brechas salariales, etcétera, etcétera. El segundo nudo estructural tiene que ver con lo que le llamamos división sexual del trabajo. Y creo que este concepto es muy importante porque a mi criterio es la base o la raíz de todas las desigualdades que podamos hablar luego. ¿Qué significa esto? Que bueno, el día tiene 24 horas y las mujeres son las que principalmente están a cargo de todo lo que es el trabajo no remunerado, que es todo el trabajo de cuidados, ya sea niños, adultos mayores, enfermos, etc., y el trabajo doméstico. Entonces, mientras las mujeres de su tiempo, 2/3 en promedio, lo dedican al trabajo no remunerado, tienen solo 1/3 para poder dedicarse a lo que es su actividad remunerada. Y para los hombres los porcentajes son exactamente opuestos. Los hombres dedican solo 1/3 al trabajo no remunerado y 2/3 al remunerado. El tercer nudo estructural tiene que ver con la concentración del poder. ¿Y a qué nos referimos? Que en cualquier pirámide, si uno mira las organizaciones, cada vez que uno asciende en la pirámide, es como que hay un desgranamiento o van desapareciendo la presencia femenina. Entonces, en todos los ámbitos hay una concentración del poder y hay una masculinización del poder. De hecho, el secretario general de las Naciones Unidas de lo que siempre habla, que el tema de la igualdad es un tema de poder. Y por último,
lo que es más difícil de mitigar y de erradicar, que es todo lo que tiene que ver con los patrones culturales que son discriminatorios, que tienen muchos estereotipos, y su manifestación extrema es la violencia hacia las mujeres, que lamentablemente Uruguay tiene índices altísimos si lo comparamos con respecto a su población. Y creo que hay que tener noción de esta problemática, porque en Uruguay somos solo 3 millones de habitantes, y aproximadamente ocurren 25 femicidios por año. Si miramos los datos de Chile, por ejemplo, aproximadamente hay 40 femicidios por año, pero son 18 millones de habitantes. Entonces, en términos de su población, el problema de la violencia es enorme, y además es el segundo motivo de denuncias en el Ministerio del Interior después de los hurtos. Entonces, vaya si será problema la violencia hacia las mujeres. Bueno, esta es la parte central, digamos, de la presentación, y creo que es lo que más le interesa a ustedes, de ver un poco esa foto, ¿no? Esa foto de Uruguay, de mujeres en los cargos de decisión. Esta foto es del G20, y bueno, y creo que Angela Merkel, ¿no? Usaba en estas fotos, ¿no?, chaquetas de colores para, ¿no?, para sobresalir entre tanto traje, y lastimosamente estos son países desarrollados, pero vemos la poca presencia de jefas de Estado, y bueno, y si vamos a la región de América Latina y el Caribe, esta foto es mucho más reciente, también es la foto de CELAC, ¿no? Que bueno, donde concurrió el presidente Luis Lacalle Pou, ahora en México, y bueno, y son fotos siempre muy masculinizadas, ¿no? Esto es el máximo cargo, son fotos de los jefes de Estado. Si miramos, por ejemplo, ahora el sector empresarial, esta pirámide es de las 500 compañías que están en el ranking de Standard & Poor's, y vemos que los CEOs, las CEOs mujeres son solo el 5%, y de hecho había una anécdota que decía que si uno miraba la lista de las 500 primeras empresas que están en el ranking, había más personas que se llamaban John que la cantidad de mujeres CEOs en ese ranking, ¿no? Que solo llegan a un 5%. Mientras que el total de empleados en esas empresas mujeres son el 45%, más o menos bastante paritario. Para Uruguay en concreto, lo que hicimos fue un informe, que lo presentamos a inicios de año, que tratamos como de sacar la gran foto de todos los ámbitos de decisión. Aquí en esta slide pusimos algunos de esos ámbitos donde fuimos a relevar los datos, pero en realidad indagamos, y en la publicación hay muchos otros ámbitos que no están aquí. Hicimos una recorrida por los diferentes poderes del Estado, por los gobiernos subnacionales, ya sea el segundo y el tercer nivel de gobierno, por todas las empresas públicas u organismos públicos, por las empresas, cámaras empresariales, sindicatos, cooperativas, la UDELAR, y así seguimos relevando. Y voy a hacer ese recorrido para que se puedan llevar, bueno, la imagen de dónde estamos y cómo estamos en Uruguay. Y esto lo hicimos, el disparador, nos parece que tener datos y que conocer la realidad y saber la línea de base de dónde estamos parados es fundamental. Hay que visibilizar las desigualdades, porque muchas veces es como que conocemos una parte de la foto y no tenemos la foto completa. Y además, porque al conocer los datos, muchas veces nos interpelan y nos deberían llevar a tomar acción. Y además, esta foto va a dar cuenta de lo que es la vulneración de derechos, porque obviamente hay un tema, hay un problema de oportunidades y de acceso de las mujeres hacia los cargos de decisión, y más en un país como Uruguay, donde la mayor cantidad de egresos terciarios son de mujeres. Y además esto da cuenta de una pérdida de talento, porque obviamente si la mayoría que egresan del nivel terciario son mujeres y no están en los lugares de toma de decisión, obviamente hay un desaprovechamiento de esos talentos, porque ¿dónde están esas mujeres? Y por supuesto siempre tiene que ver con lo que siempre hablamos de una democracia representativa, ¿no? La calidad y legitimidad de una democracia.
Entonces, voy a empezar con el Poder Ejecutivo. En esta gráfica, desde el retorno a la democracia, están los números de cuántas mujeres ministros tuvimos desde el 85 hasta este periodo actual. Y si sacamos un periodo donde hubo 5 mujeres ministras, en el resto de los periodos hubo 0, 1, 2 o 3. Entonces quiere decir que en los últimos 35 años, la verdad que Uruguay no se ha movido y no hay una foto que se haya visto un avance real. Es decir, que la presencia de mujeres en los gabinetes en Uruguay sigue siendo muy marginal. Inclusive hay algunos ministerios donde nunca en la historia del Uruguay se ha tenido una mujer en el máximo cargo, como el MEGAP, el Ministerio de Transporte y la Cancillería. Si avanzamos al nivel legislativo, bueno, Uruguay fue el primer país de la región en otorgar los derechos políticos a las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Antes las mujeres no podían votar. Y a partir de 1932 no solo pueden votar, es decir, emitir sus preferencias electorales, sino además pueden ser elegidas. Y recién en el 42 es que tenemos a la primer mujer legisladora, y como ustedes verán, en el siglo pasado el porcentaje de mujeres en los parlamentos fue prácticamente pegado al piso, pegado a cero, de un dígito, y es recién en este siglo que pasamos a los 2 dígitos, pero porcentajes muy bajos. Empieza a ser un poco más significativo después del 2000, o sea, a partir del 2014, que es cuando se aplicó por primera vez la ley de cuotas. Pero hoy, en definitiva, Uruguay está en el lugar 104 del ranking en cuanto a mujeres en los parlamentos. Si miramos, bueno, funcionarios del Poder Judicial, lo mismo, vemos que hay una estructura que cuanto más arriba, menos mujeres. Si miramos en la administración central, en los niveles que van del 0 al 8, 0 es el presidente y nivel 8 es a nivel de jefaturas de sector o unidad, vemos que se cumple esa estructura piramidal donde cuanto más arriba menos mujeres. Si miramos intendencias, increíblemente antes del año 2010 Uruguay nunca tuvo en ninguno de los 19 departamentos una mujer intendenta. Este es un fenómeno nuevo de la última década, y actualmente hay 2 mujeres intendentas en San José y en Montevideo. Si miramos el tercer nivel de gobierno, las alcaldesas, el porcentaje actual es de 18.5% y nunca fue muy diferente desde que hay tercer nivel de gobierno. Esta gráfica muestra con sus respectivos logos dónde están ubicados los entes autónomos, servicios descentralizados y empresas públicas, y en el eje vertical está el porcentaje de mujeres en los altos cargos, y como verán, están todos los logos en la parte de abajo, porque están subrepresentadas. Si vamos a la UDELAR, de las 48 periodos de rectoría que hubo en la historia de la UDELAR del Uruguay, y que ocuparon, en esos 48 periodos ocuparon 34 hombres y ninguna mujer el cargo de rector. Si miramos los grados 1 al 5 en la academia, obviamente cuanto más alto el grado, menos mujeres. Y ya estoy casi terminando la foto. En cuanto a los sindicatos, a partir del 2018, que el PIT-CNT estaba conformado del secretariado ejecutivo solo por hombres, imagínense representando a los trabajadores hombres y mujeres, bueno, hubo una reglamentación interna donde 1/3 deberían ser mujeres como mínimo, y allí fue que cambiaron las cifras. Y si miramos las empresas, este es un estudio que el Banco Mundial, con una muestra representativa de empresas a nivel nacional, releva la máxima autoridad si está en manos de hombres o de mujeres, y en Uruguay el porcentaje en promedio es que un 11% de las empresas uruguayas son lideradas por mujeres. Pero esto varía mucho por el tamaño de las empresas, porque cuanto más grande es la empresa, menos liderazgo femenino. En las empresas de tamaño mayor, solo un 5% están lideradas por mujeres.
Y obviamente ahí lo que vemos es que Uruguay está por debajo de los promedios tanto de los países más desarrollados como del promedio de América Latina y el Caribe. Es decir, que el sector empresarial de Uruguay todavía tiene muchísimo margen para aumentar la presencia de mujeres en cargos de decisión. Y si vamos a las cámaras empresariales, bueno, en ese informe que está publicado, relevamos las 19 principales cámaras empresariales que hay en Uruguay, y 12 de ellas, en sus cargos más importantes de presidencia, vicepresidencia, secretaría y tesorería, están ocupados 100% por hombres, y solo en 7 de esas hay alguna presencia de mujeres. Y bueno, esa es un poco la foto y el panorama, y yo siempre digo que toda mujer en cargo de decisión debe tener conciencia y debe interiorizar y tomar en cuenta esas cifras, porque es una línea de base que todos debemos tener conocimiento de ella. Pasando ahora a los factores que hemos identificado en diversos estudios que obstaculizan el camino para las mujeres, la pregunta que nos hacemos siempre es, bueno, si sabemos que la creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo ha sido sin duda un motor para el crecimiento de la economía mundial, si además tenemos muchísimos estudios de McKinsey, de Deloitte, o sea, hay un montón de estudios a nivel internacional que muestran que ha sido una decisión justa e inteligente, porque los indicadores de rentabilidad además son positivos cuando hay equipos de trabajo mixtos. En tercer lugar, el equilibrio de género en los equipos de gestión y juntas directivas ha mostrado que es positivo, no solo desde el punto de vista económico, financiero, sino también organizacional, clima laboral, reputacional. Y por último, si las mujeres por lo general movilizan una agenda diferente y con una mirada complementaria. Entonces, la pregunta del millón es ¿por qué aún son tan pocas las mujeres en los cargos de decisión? Y aquí, en este cuadro, es donde identificamos, y ahora voy a pasar a explicar, las barreras más comúnmente declaradas o manifestadas a nivel del sector empresarial, de por qué sigue ocurriendo esto. Y estas barreras las tomo de un documento que la OIT sistematizó, indagando con más de 3.000 empresas, y lo que podemos encontrar, en primer lugar, en los cuadrados de color azul, que la mayoría de los obstáculos están relacionados con lo que tiene que ver, podríamos decir, lo cultural. Las mujeres tienen más responsabilidades familiares que los hombres, los papeles que la sociedad atribuye a los hombres y a las mujeres son distintos, la cultura machista que rige en muchas instituciones, las pocas opciones de modelos de rol femeninos, muchas veces no se estimula a los hombres a pedir la licencia por paternidad o paternal, estereotipos de género que obstaculizan el avance de las mujeres, o prejuicios de género inherentes a la contratación y al ascenso. Entonces, eso lo podríamos resumir como que los azules que tienen que ver con lo que, relacionados a los aspectos culturales. Otros obstáculos tienen que ver puede relacionarse con insuficiente experiencia o capacitación para algunos puestos. Muchas veces, por ejemplo, para llegar a una gerencia general hay que hacer determinado tránsito y tal vez no pasar, o sea, pasar por algunas gerencias más que por otras, que algunas se consideran más blandas. También existen obstáculos que se relacionan con la política de la empresa. Por ejemplo, en el tono gris, la empresa carece de políticas o de programas para gestionar con igualdad, o falta de soluciones flexibles de trabajo que complican las oportunidades para las mujeres, o la falta de estrategia para conservar a las mujeres competentes, que esto pasa mucho después de la maternidad, o políticas de igualdad de género que existen
pero que no se aplican, ¿no? Que están como plasmadas ahí en la página web de la visión y la misión de la empresa, pero después en los hechos no ocurre. Y en el cuadrado blanco, que es algo que no aplica para Uruguay, tiene que ver con legislación, con leyes sobre el trabajo que pudieran ser discriminatorias hacia las mujeres, pero Uruguay es un claro caso de que tenemos igualdad formal, es decir, en las leyes no hay legislación discriminatoria, pero lo que no se cumple es que haya igualdad sustantiva, que es la igualdad en la vida real de las personas. Habiendo recorrido estas barreras, que analicen los documentos que analicen, son por lo general el tipo de barreras que se muestra que influyen en las carreras y en las oportunidades para las mujeres, profundizar en lo que tiene que ver con los patrones culturales y las normas sociales. Ahí claramente está como los adjetivos o los roles que se le asocia por lo general en una sociedad a los hombres y a las mujeres, ¿no? Por suerte esto ha venido cambiando, las generaciones nuevas han, ¿no? Que de una manera como rebelde, interpelar todo esto, pero tenemos que reconocer que si vamos a nuestros bisabuelos, abuelos y padres, ¿no? Esto implica como cambios generacionales, ¿no? Y aún todavía hay normas sociales, obviamente menos presentes en los jóvenes que en los más adultos. Y todos estas normas sociales, culturales, los creamos desde las niñez, ¿no? Bueno, en mi caso particular tuve mellizos, un varón y una niña, y cuando iba a comprar algo era como que las opciones eran rosado y celeste, era la cocina y el auto, ¿no? Cómo desde la niñez está todo dado para perpetuar, ¿no? Esas normas culturales, pero quien lo perpetúa más es la publicidad. Elegí una publicidad como esta, ¿no? Bueno, esto fue para el Día Internacional de la Mujer, con lo que dice ahí, pero bueno, todo el tipo de publicidad que hemos detectado que perpetúa los estereotipos y muchas cosas que también tienen que ver con usar a las mujeres, ¿no? Las tapas de la revista. Si uno mira las tapas de la revista, vemos mucho menos tapas tratando de difundir o dar la imagen de una mujer ejecutiva empresaria y mucho más una mujer tal vez objeto sexual, ¿no? Y además de todo esto, tenemos barreras autoimpuestas. Muchas veces cuando, por ejemplo, hay un concurso y tal vez si es un hombre y no tiene el nivel adecuado para postularse, dice yo me postulo igual, y si es una mujer y tiene más que el nivel requerido, dice no, prefiero esperar para ir más segura y voy a la próxima, ¿no? Entonces, eso tiene que ver muchas veces con esos patrones diferentes entre hombres y mujeres, que las mujeres por lo general se autoimponen a veces barreras. Entonces creo que hay que muchas veces que largarse más, animarse más y tratar de nosotras mismas mitigar esas barreras autoimpuestas. ¿Cómo contribuir para cambiar esa foto que les mostré y para justamente poder avanzar hacia más mujeres en cargos de decisión? Bueno, creo que la iniciativa REDME, ¿no? De redes de mujeres ejecutivas, participar en estos grupos puede ayudar a fortalecer esa mirada, y además todo esto de tomar conciencia y tomar contacto con los datos y visibilizar el problema también es importante. Creo que todas debemos saber y conocer cuál es la línea de base en Uruguay sobre este tema, y obviamente profundizar y conocer más, ¿no? Sobre todo hacer un doble clic en lo que pasa en el sector empresarial y tal vez en subsectores de la economía que les interesen a ustedes. Siempre construir sobre la base de la sororidad. Esa es una palabra que a mí me gusta mucho. Creo que es muy necesaria para poder aumentar las mujeres en cargos de decisión, que las mujeres tengamos sororidad. A mí hay una etapa del Uruguay que fue la conformación de la bancada bicameral femenina, no sé si se acuerdan, ustedes, fue en el año 2000,
donde todas las mujeres legisladoras que llegaron a bancas, senadoras o diputadas, hicieron una alianza, se unieron y defendían algunos temas por encima de su partido político al que pertenecían. Era como la unión de las mujeres para sacar algunos temas. Y ellas unidas, por ejemplo, sacaron la primera ley de violencia del Uruguay, que fue aprobada en el 2002. También estar atentas a las brechas de género adentro de la organización, ¿no? Que puedan ser como una alerta y monitorear y estar atenta a las cosas que pasen. Por supuesto, apoyar a otras mujeres, ya sea con mentorías o abriendo las puertas y los espacios para las más jóvenes, ¿no? Ustedes están donde están porque seguro hubieron otras y que fueron las pioneras que ya facilitaron un poco el camino. Entonces, ustedes también jugar ese rol para las nuevas generaciones. Y por supuesto, no reproducir estereotipos de género y estar atentas a la institucionalización. Y por último, ser visibles. Y el ser visibles, hay muchísimas anécdotas de cómo las mujeres en lugares de decisión siempre es importante que sean visibles para que sean reconocidas. Hace poco, en uno de los discursos que Trump dio en el Parlamento de Estados Unidos, que es el discurso más importante del año, todas las mujeres parlamentarias acordaron que se vestían todas de blanco para poder resaltar en las imágenes entre todos los trajes. Y yo les traje otra anécdota que es de Madrid, que es de una exposición de arte, a ver si lo puedo pasar, que muy famosa en Madrid, donde casi la muestra estaba compuesta casi todo por arte hecha por hombres, ¿no? Y entonces las mujeres artistas hicieron una intervención urbana que fueron a esa exposición, ¿no? Pero con el icono de la geolocalización de Google, ¿no? Como para decir, estamos aquí, todas estas mujeres. Y se lo muestro un pedazo porque me parece que vale la pena como anécdota. Bueno, era un poco para que vean, creo que esto fue lo que más llamó la atención, más que la muestra en sí. Entonces fue como las mujeres se organizaron para ser visibles, ya que no estaban presentes y no fueron convocadas a esa muestra de arte. Por último, este es el quinto y último punto, y la idea es poder darles algunas herramientas para las empresas, para poder gestionar con igualdad, y son algunas herramientas que mis colegas, Tere, Lore, han venido trabajando con muchas empresas acá en Uruguay. En primer lugar, decirles que ahora hay viento a favor, ¿no? Creo que hace muchos años hablar de estos temas era impensable, y ahora la verdad que la igualdad de género, como dice esa frase, is an emerging driver of company reputation. Entonces, y aún en los años siguientes va a ser cada vez más potente. Entonces creo que hay que aprovechar este viento a favor, porque sobre todo las grandes empresas están incorporando esto. ¿Por qué incorporan esto? Porque muchas veces se los exigen los inversionistas, los capitalistas, los clientes, los donantes. Entonces, por ejemplo, nosotros en Naciones Unidas, cuando nos aprueban proyectos, nos exigen los donantes que tengan marcadores de género, si no, no lo aprueban. O préstamos, por ejemplo, que el BID o el Banco Mundial le otorga a los países, también tiene indicadores de la igualdad de género del país. ¿Por qué? Porque se supone que tienen que favorecer a toda la población y no dejar a nadie atrás. Y también hay viento a favor porque cada vez hay más mujeres ejecutivas y líderes, y ustedes pueden justamente ser agentes de cambio y movilizar esta agenda de igualdad en sus empresas, y por supuesto ser modelos de rol para el cambio, ¿no? Qué lindo es cuando reconocemos a alguna persona que nos abrió una puerta y poder abrirle la puerta a otra mujer. Entonces, de la herramienta principal que nosotros trabajamos para avanzar en la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sobre todo en el ODS 5, nosotros le llamamos por sus siglas en inglés WEPS, que son los Women Empowerment Principles, y son 7 principios, como le dice la palabra, que
van desde el primero, que es el compromiso de la alta dirección para promover los cambios, porque si no baja desde un compromiso y un convencimiento del alto liderazgo, es muy difícil que los cambios puedan venir desde abajo. El segundo, que tiene que ver con fomentar la igualdad de oportunidades y no discriminación en el trabajo. El tercero, con la prevención, por ejemplo, del acoso dentro de la empresa. El cuarto, con todo el tema de mentoreo, de educación y desarrollo profesional. El quinto, la comunicación, ¿no? Sin estereotipos, comunicación no sexista, y cómo uno derrama en toda esa cadena de suministros. El sexto, también comprometerse con su comunidad. Y el séptimo, que es muy importante, poder medir y reportar, ¿no? Si hemos avanzado, si no hemos avanzado, cuáles son los números que tenemos respecto a la igualdad de género. Y hoy en día, en Uruguay, en estos últimos 3 años, hemos venido trabajando con Empresas por la Igualdad, y hay más de 140 empresas que han firmado esos principios y con los cuales hemos venido trabajando. En América Latina son más de 1.500 y en el mundo más de 5.600. Hay muchas empresas que son multinacionales y que están presentes en diferentes países, pero bueno, obviamente las estamos contemplando una sola vez. ¿Y cómo adherir? En la página web hay un statement donde el máximo cargo de dirección de la empresa tiene que comprometerse, eso es lo que yo le llamaba al principio 1, y hacerlo público. Y después, por supuesto, para que no quede en una firma, pasar a la acción. Pasar a la acción implica, en primer lugar, poder realizar su autodiagnóstico, y allí tenemos una herramienta que ya la probamos, ya la usamos en Uruguay y en la región, y la elaboramos junto con el BID, que es el Gender Gap Analysis Tool. La fase 2 es, a partir de los resultados del autodiagnóstico, elaborar un plan de acción que tenga metas e indicadores y que podamos medir el avance, ¿no? Con un cronograma y con recursos, en el caso de que requiera recursos para implementar. Y luego la fase de implementación, y por último, evaluar y reportar. Si no hay indicadores y medición, es muy probable que esto quede que quede solo como un deseo y que quede totalmente lavado y que no se concreten los objetivos. Entonces, algunos ejemplos concretos de empresas que gestionen con igualdad, ¿no? Respecto a medir y tomar conciencia, ¿no? ¿Cuántas mujeres contrato? ¿Cuántas en posiciones de liderazgo? ¿Cuántas promociones a mujeres realicé en los últimos años? ¿Cuál es el sueldo promedio de un hombre, de una mujer? Hay un montón de herramientas que pueden ayudar a responder estas preguntas. Fijar objetivos. Si nosotros no incorporamos las metas y los indicadores dentro de los objetivos de la empresa, por ejemplo, recuerdo que una empresa contaba que en los bonos que se otorgaban al CEO, había indicadores que tenía que ver cómo habían cerrado las brechas, ¿no? Entonces, tiene que haber indicadores de cómo cerrar las brechas de género, y también incentivos y motivación en todas las líneas de la empresa. Revisar prácticas en contratar y en promover, ¿no? ¿Cómo son los paneles de selección? ¿Son mixtos? ¿Cómo mitigamos los sesgos no conscientes a la hora de contratar nuevo personal? ¿Valoramos requisitos versus potencial? Entonces hay muchísimas preguntas a la hora de contratar y promover. Retener el talento. En Uruguay elaboramos un estudio que muestra, a partir de los registros de la historia laboral del BPS, que las mujeres, al tener su primer hijo, sufren al año una penalidad por la maternidad. Y esa penalidad por la maternidad, a los 10 años, implica que las mujeres con hijos reciben en promedio un 42% menos de su salario que las mujeres sin hijos. En cambio, muchas veces en las empresas se promueve o se aumenta el salario, que es lo que le llamamos bono por paternidad, cuando decimos, ah, bueno, pero fulano va a ser padre, le va a venir bien este cargo, ¿no? Y hay como un incentivo. Entonces, esto es como opuesto. Entonces, todo esto que le vengo contando, como siempre digo, es
tratar de ponerse los lentes de género, ver esto para poder cambiar las cosas que estén mal o que estemos haciendo mal. Entonces voy a dejar por acá, le damos la bienvenida a todos ustedes a ser parte del cambio, y voy a dejar de compartir para, bueno, dejar un espacio, si quieren, de comentarios, preguntas o conversación, encantada. Magdalena, por acá alguien decía, buenísimo la presentación, qué dolorosas las cifras, ¿no? Así que bueno, primero que nada, buenísima la presentación, muchísimas gracias. Y el llamado ese a gestionar con conciencia, ¿no? El poder, de alguna manera, eh, tomar esa distancia que estamos hablando en distintos ámbitos de la vida, el poderte parar, respirar, tomar distancia y mirar. Y eso creo que es un cambio de mentalidad, de mindset, en las empresas, ¿no? El que podamos tomar un poco de distancia y mirar. Porque si no, lo normal no, pero lo que está naturalizado es mirar como que el abanico de opciones está entre la gama masculina, ¿no? Sí, y creo que lo importante es que cada vez que llegan más mujeres en lugares de liderazgo, es como que la mayoría, en la mayoría de los casos, porque no todas las mujeres tenemos esta misma mirada, es como que intentan abrir puertas, ¿no? Intentan abrir puertas o incorporar algunas prácticas con igualdad. ¿Por qué? Porque son mujeres y seguramente transitaron cosas similares. Y, por ejemplo, nos pasó mucho que analizamos el caso de mujeres en política, capaz que está menos analizado el caso de mujeres en las empresas en Uruguay, pero el caso de mujeres en política es clarísimo, ¿no? Y cómo las mujeres, cuando llegan a los lugares de cargo de decisión en política, que la política es un ámbito muy masculinizado y muy de poder, es que se dan cuenta, hacen clic con un montón de cosas, y muchas de ellas te decían, por ejemplo, no, yo era una de las que no estaba de acuerdo con la ley de cuotas, ¿no? Y después me doy cuenta que la ley de cuotas es un instrumento temporal, transitorio, pero sumamente necesario, porque si no se visibiliza a las mujeres en las listas, ¿no? Nunca iba a pasar que pudieran llegar a algún lugar de decisión. Por ejemplo, Beatriz Argimón, que es la primera mujer vicepresidenta en el Uruguay, ella pertenece a un partido que tiene 180 y pico de años, pero ella fue presidenta del Partido Nacional cuando el partido cumplió 180 años, es decir, que habían pasado 180 años que ese partido político no fuera liderado por una mujer. Y esto ocurre en todos los partidos políticos, ¿no? Y es la primera vez que tenemos ese modelo de rol en Uruguay ocupado por una mujer. Y eso es sumamente importante. Cuando acabamos de hacer ahora una encuesta de opinión con Cifra, ¿no?, sobre mujeres en política, vimos que de todos los cargos políticos, era como que la población en general decía que, bueno, que era factible que pudiera haber alguna vicepresidenta, ¿no? Como ya hubo, es más factible visibilizar ese rol de una mujer como en la vicepresidencia. Pero entonces creo que en las empresas también hay muchísimo para hacer, ¿no? En Uruguay. Y cada uno de nosotros es un agente de cambio, y tener esa conciencia de esta línea de base, y a veces cuando hay alguna mujer que llega a un cargo de liderazgo y te dice, no, para mí fue exactamente lo mismo que un hombre, no tuve ningún problema, creo que eso también a veces duele, porque muchas veces las mujeres no contamos tal vez los obstáculos o las mayores dificultades que tenemos. A ver, todos estamos de acuerdo que la Constitución en Uruguay, el artículo 8, dice que somos todos iguales ante la ley, pero eso es la formalidad, la igualdad formal. Sabemos que en la práctica, las mujeres a veces, para ejercer esos derechos de ser iguales ante la ley, tenemos diferentes obstáculos en términos de oportunidades, ¿no? Hoy justo tuvimos un evento de mañana y estuvimos hablando de este tema, ¿no? Son
de los obstáculos que tenemos para justamente ejercer esas oportunidades. Creo que había algún otro comentario, que no sé si quieren que lea algún comentario, o una compañera acá nos decía, muchas veces el techo lo ponen también otras mujeres, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar en la sororidad? Y hoy justo estábamos con una persona, con Ana, conversando, y nos hablaba de lo mismo, de que las mujeres a veces entre nosotras, y creo que, bueno, pero eso es personal, pienso que además es bien aprovechado ese tema, a veces también tenemos como celos y cosas entre nosotras. Entonces, bueno, capaz que de la experiencia de ustedes, cómo han visto, cómo se han trabajado esos temas, ¿no? Yo creo que es muy importante tener códigos, ¿no? Entre mujeres, y bueno, y perdón que sea capaz que reiterativa, pero creo que es el ejemplo más emblemático que tuvo el Uruguay, que fueron los códigos que la bancada bicameral femenina conformó, ¿no? En realidad hay un librito donde documentamos cuáles fueron esos códigos. Beatriz Argimón siempre lo cuenta en sus charlas, ¿no? Y también Margarita Perkovich y otras mujeres políticas que fundaron la bancada. Y su código era debatir entre ellas, pero nunca salir, ¿no? Digamos, a exteriorizar como problemas o peleas o dificultades entre ellas. El otro código era avanzar en lo que las unía, ¿no? Y bueno, y lo que tenían discrepancias, bueno, no abordarlo hasta que madure, ¿no? En términos legislativos, por supuesto. Pero era siempre avanzar en lo que las unía. Y avanzar siempre en bloque. Y también cuando había eventos públicos siempre, o anuncios, siempre trataban de estar las mujeres en bloque de los diferentes partidos políticos, porque cualquier anuncio o cualquier evento les daba como esa imagen de las mujeres actuamos por estos temas en bloque porque estamos convencidas de estos temas, ¿no? Creo que de todas las experiencias que yo pueda contar, me parece que la experiencia de la bancada bicameral femenina fue una experiencia muy enriquecedora y bastante inédita, porque en la región no había como esa cultura de trabajar así en bloque. No sé, no conozco en detalle, tal vez en el sector privado, si hay alguna especie de códigos o en algún, no sé, en algún subsector que las mujeres trabajen de esta manera, pero me parece que la sororidad para alcanzar logros para todas las mujeres o para beneficios para la sociedad es muy importante. Creo que eso son muy buenas prácticas y por supuesto también creo que hay cosas bueno, que el COVID trajo que son muy importantes para la vida de las mujeres. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la flexibilidad laboral. Yo creo que antes se pensaba que si no estás presencial y alguien te está mirando, ¿no? Es como que te generaba que no eras productivo, no estabas trabajando, y creo que quedó demostrado, ¿no? Que la flexibilidad laboral o la virtualidad o el modo de trabajo híbrido sirve, y a veces, en muchos casos, para las mujeres es a quienes más ha beneficiado, ¿no? Porque sabemos que todavía por las normas sociales tenemos que conciliar mucho más que los hombres lo que son los cuidados o las responsabilidades familiares con nuestra actividad profesional, ¿no? Pero tampoco puede ser que tenga que ser una disyuntiva, ¿no? O trabajo o tengo hijo, no queremos hacer las dos cosas, queremos salir adelante con las dos cosas. Y creo que capaz que ese es un punto favorable, que ahora las empresas están incorporando todo eso, ¿no? El tema de la flexibilidad laboral o del trabajo en forma más híbrida, que en última instancia también creo que es una buena práctica porque favorece más a las mujeres. Hay un estudio que hicimos en ONU Mujeres que es clarísimo como muestra el resultado de que la actividad laboral de los hombres solo y exclusivamente depende de las condiciones de ese mercado laboral, ¿no?
si está en expansión, en recesión y de todas las condiciones del mercado laboral. Para las mujeres, la participación en la economía de las mujeres depende de eso, por supuesto, ¿no? Si está en recesión, en expansión, etcétera, todas las características del mercado laboral, pero además, y en mayor importancia, depende de las dinámicas familiares. Es decir, depende si las mujeres tuvieron hijos, si tenías que alguien lo cuidaba y no lo puede cuidar más, ¿no? Muchas veces se toman decisiones, o te separaste, o no sé, o falleció la abuela que era quien la cuidaba. Entonces, cómo para las mujeres muchas veces está condicionado su carrera profesional en las dinámicas familiares más que en las condiciones del mercado laboral. Entonces, creemos que para tener igualdad de oportunidades, las mujeres no deberíamos optar por el desarrollo profesional o de la carrera, o aceptar tales desafíos, o optar por lo que tiene que ver con la familia, ¿no? Sino que queremos ambas cosas, y deberíamos tener las oportunidades para poder llevar adelante ambas cosas, ¿no? Y por supuesto, y ni que hablar, hay que trabajar mucho con los hombres, ¿no? Los hombres tienen que ser aliados nuestros. Y otra oportunidad que trajo el COVID es que, hoy lo presentamos de mañana en un evento con UNICEF, es que la carga del trabajo de cuidados y el trabajo no remunerados durante COVID aumentó para los hombres, y aparentemente se quedó como en ese escaloncito aumentado, ¿no? Los hombres se involucraron más en esas tareas, lo cual es sumamente relevante, ¿no? Porque queremos apuntar hacia una corresponsabilidad de género en los cuidados, porque los hijos se tienen de a dos, y la responsabilidad sobre los hijos debería ser de ambas partes, y no debería recaer principalmente en una de las partes, y que eso limite el desarrollo de carrera de una mujer, ¿no? Que siempre sea la que tenga que hipotecar su desarrollo profesional. Bueno, sin duda, esos son los temas por los cuales estamos abocando en Redme. Es lo que nos une y lo que queremos poder trabajar. Lo hemos comentado en distintas oportunidades, pero creo que no está de más decir, bueno, estamos trabajando en tres ejes. Uno es el de las propias socias de Redme, para formarlas, para que nos pensemos, para que tengamos nuestro propio liderazgo y en conciencia y pensándonos nosotras. El segundo eje es llevar esto a las empresas, que las empresas puedan hacerse de mejores prácticas, de cómo poder llegar a una equidad de género dentro de la organización. Y la tercera, queremos que todo esto se traspase, que pase a la sociedad, y ahí creo que uno de los temas que nosotros queremos impulsar es el poder difundir, ser divulgadores de información, divulgadoras de toda esta información. Así que ahí, Magdalena y a todo el equipo de ONU Mujeres, queremos ser aliadas de ustedes en poder divulgar toda esta información que hoy nos contaste, la que nos dejaste un poco en titulares, y que nos parece que es, como siempre, la piedra fundamental para luego poder tomar conciencia. Lo primero es poder informarte y educarte, ¿no? A partir de ahí podrás hacer cambios culturales, pero si no estás informado y no lo sabes, entonces ahí queremos trabajar fuerte, y bueno, y sabemos que vamos a contar con ustedes en eso. Y además No sé, tenemos viento a favor para avanzar en esta agenda, entonces sí, creo que hay más masa crítica, hay viento a favor, y nada, y ojalá que podamos tener presentaciones con datos menos dolorosos, como alguien comentó ahí en el chat. Es verdad. Ana, no sé si querías comentar algo bueno. Me viste la cara y la intención, así que Te vi aprovecho. esto. Mirá si te conoceré. Aprovecho a saludar a todas y cada una de las que están por aquí, que anduve bichando las dos pantallas de mi compu. La verdad es que, como dijo Magdalena al principio, ya es un cierre de actividad, un día
la jornada laboral, cierre de actividades, sabemos que es realmente un esfuerzo, esta inversión de tiempo, y claramente si aquí están es porque piensan que vale mucho la pena, y valió mucho la pena. Realmente agradecerte, Magdalena, clarísima tu presentación, cuando uno pone las cosas así en manera tan sintética y tan cuantificada, no hace más que dejarnos reflexionando una y otra vez, incluso sobre cuestiones que a veces, y valga la redundancia, se cuestionan, ¿no? Como, ¿qué nos han dicho de golpe? Bueno, pero ya debiéramos dejar de hablar de sesgos inconscientes, ya debiéramos dejar de hablar de temas culturales. Claramente que no, digamos, porque los cuadraditos celestes que pusiste ahí ratifican que tenemos que seguir trabajando en eso. Luego el tema de los talentos jóvenes, de cómo tenemos que empujar y apalancar a esas mujeres que son talentos y que no queden por el camino. Eso es súper importante para conseguir este objetivo de que al final del día estemos en un plano de equidad, y que esos números y que esas pirámides cuyos porcentajes se invierten según dónde estamos, tengan otra foto dentro de un tiempo, y ojalá que así sea, y bueno, para eso es esta iniciativa. Hablaste de la sororidad, eso es algo y alguien decía por ahí, ¿cómo hacemos? Y bueno, la invitación, por lo menos en la parte que nos toca desde Redme, o cómo lo hemos pensado, al principio imaginado, haber pensado, y ya está bajado a tierra. Vamos a tener actividades para nuestras socias, para poder de alguna manera hacer esos vínculos, esos lazos. Esto es una red, queremos ser red de redes. También ustedes trabajan de esta manera cuando hiciste la presentación en el video, con otras organizaciones que buscan los mismos objetivos, y aquí estamos. Y bueno, simplemente agradecerte de mi parte una vez más, y en nombre de Redme, y por favor, quizás alguna por allí que no se quede con ganas de hablar o de apuntar o de decir. Estas oportunidades son súper lindas. Agradecerte a ti, a Lorena Lamas, también muy especialmente. Siempre ha estado Teresa Pérez del Castillo, que la veo por ahí también, así que un gustazo, y no sé, María, te devuelvo a la audiencia, y capaz que alguna otra tiene alguna otra reflexión. Si alguien quiere comentar algo, nos pasa eso, Magdalena, que a veces lo que decíamos, el horario es medio jorobadito y a veces cuesta entrar, pero después nos cuesta cortar y terminar, porque nadie se baja, nadie dice basta. Pero no, en serio, si alguien más quiere comentar algo, súper abiertas a escuchar. Y si no... Yo, Mary, le voy a poner, en realidad le voy a poner voz a un comentario que es de María José, pero lo leí y adhiero, así que voy a ponerlo en mis palabras, pero es de ella, que comenta que es muy interesante y que le parecería bueno saber qué características tuvieron las personas que sí lograron, las mujeres que sí lograron acceder a esos puestos, y cómo compatibilizaron la vida, sobre todo lo que hablábamos de trabajo y familia y esa desigualdad, porque también está bueno como conocer las buenas prácticas y qué se puede como copiar. Creo que hablabas mucho de visibilizar, este es un buen ejemplo. Sí, me sumo, lo puse en palabras, no quería interrumpir, que estaba María de la Paz hablando, pero, o sea, yo siempre parto de tratar de ver lo positivo, o sea, está perfecto todo lo que muestran porque como que te hace tomar conciencia, pero hubo mucha gente que pudo en años anteriores, con otras culturas, con todas esas cosas que decías desde los abuelos, cada vez más firmes. Entonces, ¿por qué pudieron? Y sobre todo ahí yo también trato de ver si pudieron compatibilizar la vida familiar, que para todos es importante. Yo creo que nosotros lo decimos como mujeres, pero yo creo que para los hombres también. Y bueno, y de las que estaba el otro día en el desayuno, que me invitaron, Graciela Reibó, yo siempre digo, es una de ellas. Yo tuve el gusto de trabajar con ella en su momento, y bueno, pudo avanzar, salió de OPP, y bueno, fue avanzando en el mundo financiero. Entonces, tratar de ver bien lo bueno, y de tomar ejemplos, y cómo hiciste, y cómo venciste esta barrera, y qué fue lo que más trabajo te dio, porque me parece que, o sea, entre nosotros brutal, pero también hay que empoderar mucho y tratar de trabajar todas esas debilidades con las chicas más jóvenes, ¿no? Con las nuevas generaciones. Sí, bueno, se me viene a la cabeza como muchísimas mujeres que he escuchado sus casos y sus charlas inspiradoras, y incluso
hace muchos, muchos años, ¿no? Que muchas mujeres tal vez empezaban como con un estilo de liderazgo masculino, ¿no? Para parecerse, ¿no? Para poder llegar a donde llegaron, pero después se dieron cuenta, no. Y creo que tenemos que valorar un estilo de liderazgo de mujeres, ¿no? También a mí me encantó también de mujeres líderes. Michelle Bachelet, les cuento una anécdota, cuando hizo campaña en su primer postulación a la presidencia, lo que le criticaban, lo pueden buscar en YouTube porque está el link, era un spot de campaña, lo que le criticaban o no, era la oposición le decía, bueno, pero es una mujer, como que viene a liderar, ¿no? Era divorciada, mujer, y atea, ¿no? En un país donde, ¿no? Donde el machismo, el católico, entonces como que lo que más le criticaban era el tema de mujer, ¿no? Entonces ella dijo, bueno, al problema lo ataco de raíz, y hace un spot contando y mostrando todo lo que hacían las mujeres, ¿no? En sus diferentes roles, y al final termina diciendo el spot, al final al cabo, puedo ser presidenta, sería lo mismo, solo que no voy a usar corbata, ¿no? Pero bien poniendo como su liderazgo de mujer, ¿no? Justamente si lo que le atacaban eso, dice, no, voy a resaltar esa característica. Entonces, capaz que al inicio hubo muchos liderazgos que trataban de parecerse, ¿no? A un liderazgo masculino, pero después creo que esto ha cambiado, que hay un posicionamiento y una valorización del liderazgo femenino, y lo que yo siempre destaco es que, además del liderazgo femenino, ojalá que sea un liderazgo feminista, porque hay muchas personas que aún le tienen como miedo a la palabra feminista, y si uno busca lo que quiere decir feminista, declararse feminista, es simplemente buscar la igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres. Entonces, si realmente se comprende lo que quiere decir el término, a mí me gusta hablar mucho de los liderazgos femeninos y feministas, ¿no? Justamente por el tema de abrir puertas y de la sororidad. Pero creo que capaz que ya estamos en hora, tengo muchísimas anécdotas, se pueden imaginar, y muchísimos recuerdos de liderazgos que inspiraron, ¿no? De ejemplos, y bueno, y de todos los ámbitos, ¿no? Del ámbito sindical, del cooperativismo, de la política, de empresas, y yo siempre digo que cuando me vaya de ONU Mujeres lo que voy a hacer es voy a escribir un libro, ¿no? Un libro de anécdotas, de todas las cosas que sé, que me contaron, y todos los obstáculos que hemos pasado. Y por último, tratando de hacer memoria, ¿no? de los cambios que ha habido generacionalmente, cuando yo ingresé al mercado laboral, todavía por la edad que tengo, soy de la época donde las entrevistas te preguntaban, bueno, y estás en pareja y pensás tener hijos, ¿no? O sea, hoy en día es inadmisible que se haga una pregunta de ese tipo, ¿no? Pero yo soy de esa generación, ¿no? Entonces, bueno, por suerte avanzamos mucho, pero falta mucho por avanzar, y siempre digo que no hay que mirar ni el medio vaso de agua vacío, ni el medio vaso lleno, sino que hay que seguir echándole agua al vaso, y por suerte cada vez hay más mujeres para completar ese vaso de agua. Así que muchas gracias, un placer, nada, haber conversado con ustedes en esta tarde.